Buenas tardes muchachos, en este video estaremos analizando lo que sería la primera actividad del curso, es decir, la primera clase, y los temas a tratar serán los conceptos básicos y manejo de errores. Ahora, ese es el nombre de la actividad y más o menos lo que se tiene contemplado ver en ella son los siguientes temas: la definición de método numérico y como tal método analítico, que es que es una iteración, o más que nada recordar el concepto de iteración y las partes que contempla en sí el concepto, definir el error, al menos para métodos numéricos, que es un error, y más o menos los tipos que nos podemos encontrar dependiendo del método en sí, dependiendo del instrumento en el que nosotros vayamos a medir, así como su importancia. Hablar un poquito de lo que sería el concepto de exactitud, precisión, cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, y vamos a hacer un pequeño ejercicio en Excel con series de Maclaurin, de manera que ustedes puedan aplicar un poquito o para que entiendan más lo que serían esos conceptos. El concepto de iteración y más que nada el concepto de error y lo que vamos a llamar nosotros como criterio de error, que es lo que va a hacer que pues no tengamos, o sea, que podamos decir hasta aquí llegó el método numérico. Es importante aclarar lo siguiente: el apunte lo pueden hacer ustedes ya sea, ¿cómo se dice? Lo pueden hacer a mano y lo pueden escanear, o lo pueden hacer digitalmente y simplemente manden el archivo. También otra cosa que hay que considerar es que voy a poner algunas gráficas, algunos ejemplos, datos como tal, pero también se van a dar cuenta de que no necesariamente voy a escribir el concepto en pantalla, ¿no? Entonces, si no escribo el concepto y estoy divagando y digo cosas, entonces es parte de vamos a decirlo así, de su trabajo, poder armar el concepto y presentarlo dentro de su apunte. Ok. Si eso va a ser para todos los videos que tengamos de las actividades. Y sin más preámbulo, pues entonces continuamos con lo que sería el inicio de la actividad. Comenzaríamos con la primera unidad, que se llama introducción, y eso nada más es, como dice, una introducción a los temas básicos, que serían algo así como los conceptos. Colocaríamos algo así como que la definición de métodos numéricos, y podríamos decir que métodos numéricos en realidad es el uso de la aritmética para poder resolver problemas de orden superior, es decir, problemas que involucren álgebra, problemas que involucren cálculo, problemas de aplicación para ciertas áreas de la ciencia, etc. Entonces, la palabra aquí es aritmética. Es decir, un método numérico tiene la idea o la intención de utilizar sumas, de utilizar restas, de utilizar división, multiplicación, inclusive utilizar potencias y raíces cuadradas y raíces cuartas. Es decir, una serie de operaciones muy sencillas con las cuales se pueden aplicar al desarrollo de un problema muy específico. Ahora, ¿por qué son importantes estos métodos numéricos? Bueno, con el auge de las computadoras, el método numérico es muy bueno para un área que se llama matemáticas computacionales. Tienen la facilidad de que un método numérico es susceptible a programación, y si es susceptible a programación, es muy sencillo utilizar aplicaciones que puedan resolver estos problemas específicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es el método numérico como tal. Ahora, ¿por qué un método numérico? Vamos a revisar la siguiente ecuación. Esta, por ejemplo, es una ecuación que se utiliza mucho en el área de propiedades de sustancias puras. No les he preguntado, bueno, vamos a verla así. Antes de continuar con todo esto. Entonces, C2 entre T, ¿qué sería? C3 logaritmo natural de T más C4 T a la C5. Ok. En esta ecuación, la idea es conseguir la presión que es como una función de la temperatura. Si ustedes se preguntan qué significan las variables C subíndice 1, C2, C3, etc.,
Esas son constantes. Dependiendo de la especie química o el compuesto a analizar, esos valores se sustituyen por unos que se encuentran en tablas prediseñados. Y la idea es que si yo tengo el valor de temperatura, lo sustituyo y busco la presión. Ahora, ¿qué pasa si busco, en lugar de presión, si se busca temperatura? ¿Qué es lo que se hace? Si esta ecuación se despeja para temperatura, lo que yo obtengo es alguna propiedad que se llama temperatura de ebullición. Y esa temperatura de ebullición es importante para aspectos físico-químicos, ya específicamente de un área, ¿no? Ok, pero ¿qué haría desde el punto de vista de álgebra si quisiera despejar temperatura? Miren, podemos notar que la temperatura se encuentra en un exponencial, y el exponencial tiene el término 3 veces. Ahora, si ustedes aplican, vamos a poner aquí algunos ejemplos, ¿no? Se aplica un logaritmo en ambos casos para bajar la potencia, se van a dar cuenta que tenemos igual logaritmo en la parte superior. Entonces, para aplicar exponencial no habría manera, pues están en un ciclo el cual no les permite el despeje total de la ecuación. Y luego tenemos que factorizar los valores de temperatura, ¿no? Pero veamos que en el factor de temperatura yo lo tengo a una potencia que no necesariamente va a ser un número entero, o sea, realmente es un decimal. Puede ser un punto 5, puede ser un punto 2, puede ser un punto 4. Es un valor que solamente sé que va a existir. Puede tener cualquier signo y puede tener cualquier número fraccionario, porque es una constante, no sabemos cuánto vale. Y finalmente, temperatura nuevamente se encuentra en la parte inferior. Ahora, es un denominador como tal. Eso vuelve o eso crea que esta ecuación sea difícilmente o casi imposible poder encontrar su valor para temperatura si aplicamos como tal un despeje. Es aquí donde entra el método numérico. El método numérico tiene la ventaja sobre el álgebra normal o sobre las matemáticas normales, poder encontrar valores que por despejes no van a ser, aplicando una serie de operaciones sencillas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y empleando un concepto nuevo que se llama iteración. Ahora, iteración podríamos definirlo nosotros como un proceso que se repite las veces que sean necesarias hasta que se cumpla una condición. Entonces vamos a poner aquí, es un proceso que se va a repetir, se repite hasta encontrar un valor, el valor deseado. Ese valor deseado, ¿cuál va a ser? Bueno, se va a repetir, digamos que yo aquí lo que podríamos hacer nosotros como una especie de ejemplo es sustituir valores del mismo valor de temperatura sobre la ecuación, dar un valor de presión aquí, y entonces la idea es que la ecuación, como es por su definición, dice que es una igualdad. Ambos valores nos tienen que dar un número, ¿no? Vamos a poner aquí que nos da 100.000, es un valor de una presión atmosférica, más o menos son 101.325. Entonces, de este lado tendría que dar lo mismo, ¿no? Entonces, se hace el proceso, se obtiene el resultado, se compara, y si no se cumple con eso, el proceso se vuelve a repetir. Se vuelve a comparar y se vuelve a repetir. Y entonces aquí estamos en un proceso de repetición, comparación y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto o cuál sería el valor por el cual yo digo voy a seguir trabajando esto hasta encontrar esa condición? Normalmente la condición de trabajo, vamos a poner aquí, condición de trabajo, es un error. Por definición, los errores ustedes los conocen y los han manejado a lo largo de sus carreras y de sus proyectos, trabajos, etc. Es una palabra en la cual ustedes están algo familiarizados. Y el error normalmente se va a calcular con una fórmula, ¿no? Pero antes de ver la parte de las fórmulas y esos valores, vamos a ponernos de acuerdo, al menos en métodos numéricos, que vamos a entender nosotros por error. El error va a tener dos componentes. La primera componente va a ser el valor real, y la segunda componente va a ser el valor que yo estoy obteniendo. Entonces, ese valor que yo obtengo es un valor aproximado. Valor aproximado.
Si regresamos al ejemplo de la presión, yo sé que la presión, que el valor real que debo de conseguir es 100.000 pascales. ¿Por qué sé que ese es un valor real? Porque las temperaturas de ebulliciones que yo obtengo de especies químicas o de compuestos deben de ocurrir a esa presión, a la presión atmosférica, a 101, 325, ¿no? Aquí me estoy ahorrando 1000 pascales. Entonces yo sé que ese es el valor real y lo que yo obtengo se va a considerar como el valor aproximado. Ahora, la diferencia entre ambos valores se va a considerar como el error. En otras palabras, podría decirlo así. El error es el resultado de la diferencia que existe entre el valor real o el valor conocido contra un valor aproximado. Entonces, ¿por qué estamos hablando aquí de un valor conocido? Bueno, otra característica que tienen métodos numéricos es que normalmente se usa para encontrar el valor de una variable que no es vamos a decirlo así, la dependiente. ¿Qué entendemos por esto? Según esta función, la presión es la variable dependiente. Y la temperatura, es decir, todas estas de aquí y esta de acá, esas van a ser las independientes. Si recuerdan de sus clases de cálculo, bueno, de álgebra también, es dependiente la variable porque cuando cambia la independiente, la dependiente se tiene que ver afectada. Entonces, normalmente el método numérico nos sirve para encontrar los valores de la variable independiente cuando no se puede despejar. Entonces, por eso decimos que el valor real es algo que nosotros ya conocemos. La presión que yo pueda obtener, en ese caso de esta ecuación, yo sé que tiene que ser la presión atmosférica. Por lo tanto, ese es mi valor real y de ahí parto. Y bueno, podríamos decir eso. El error es la diferencia que existe entre el real y la aproximación. Como tal así, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esos errores nosotros podemos catalogarlos en dos grandes grupos. Los vamos a poner así, tipo de error. Y esos errores van a ser de la siguiente manera. Es por la naturaleza del método. Y la otra va a ser por la naturaleza de la resolución. De la resolución. Ok. ¿Qué entendemos de la naturaleza del método numérico? En algunas partes ustedes miraron esto como error de truncamiento. Y eso tiene que ver con cómo se aproxima, tiene que ver con una aproximación. Aproximación. Recuerdan que normalmente el error de truncamiento era aquel en el que ustedes tienen un resultado con, no sé, 6 decimales, 6 dígitos después del punto. Truncamiento decía, bueno, yo no considero sencillamente los otros dos, los últimos dos, entonces yo considero 4. Entonces si el último termina, por ejemplo, en 49, los 49 los voy cancelando. Si estamos trabajando por iteraciones, cada vez que se repite el proceso, entonces quiere decir que yo estoy cada vez desviándome .000, o no, voy a escribir aquí, 49 cada vez que se repite. Si eso se repite 100 veces, esto tengo que multiplicarlo por 100. Y ese es un error que yo voy a estar obteniendo y voy a estar arrastrando, ¿no? Ahora, el otro error, si este es por truncamiento, el otro error es por redondeo. Y eso tiene que ver con el aparato de resolución, es decir, con el instrumento que ustedes están realizando para hacer la medición de su cálculo o la realización de su cálculo. Sea una calculadora, sea un celular, sea una computadora o alguna aplicación dentro de la misma. Estas tienen un algoritmo y tienen un código de cuántos decimales utilizan y cómo es la manera en que redondean. Si trabajan en sistemas de programación, por ejemplo, MATLAB o otros softwares como el IIS en el caso de termodinámica, les da la opción de que ustedes puedan escoger cómo es el formato del número. Es decir,
si va a tener decimales, si va a tener cuántos decimales va a tener, si va a ser un número flotante, si va a ser un número entero. O sea, no sé si recuerdan todos esos conceptos en programación. Entonces eso tiene que ver con el equipo, ¿no? Ok. Luego, el siguiente concepto que estaríamos viendo es el de precisión y exactitud. Okay. Precisión y exactitud. Dos palabras que se utilizan muy seguido como sinónimos o prácticamente lo mismo. Solo que pues no lo son. O sea, sí tienen una diferencia muy marcada en qué significa una y otras cosas. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de precisión y exactitud? Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña aclaración. En métodos numéricos nosotros vamos a considerar como nuestra variable importante la precisión, porque como tal el método numérico no va a ser capaz de llegar al valor real. Si la aproximación que nosotros vamos a tener va a ser una aproximación muy buena, rara vez va a ser exactamente igual al valor real. Por lo tanto, si no es igual al valor real, nosotros estamos hablando de que estamos hablando de precisión. Entonces, vamos a ver una gráfica donde podríamos obtener aquí valores, o sea, que podríamos obtener nosotros como tal el concepto de lo que sería precisión y exactitud. Ok. Entonces, en esta parte vamos viendo, podríamos poner aquí exactitud y vamos a poner en la parte inferior precisión. Si nosotros ponemos este es un ejemplo muy visto en diferentes libros a nivel licenciatura. Si nosotros ponemos aquí digamos, a ver, algo así como un ejemplo de tiro al blanco, en el que yo tengo como que unos blancos aquí. Entonces, vamos viendo. La idea es que yo pueda colocar, o si voy a tirar unos dardos o en el juego, que yo pueda llegar al centro del círculo, ¿no? Si yo llego al centro del círculo, entonces estamos hablando de que yo di exactamente donde quería llegar. Es decir, en el punto. Si la coordenada de ese punto era 0, 0, mi valor en el que estoy ahí es 0, 0. Estamos hablando entonces de que es exactitud. Si nosotros estamos hablando de precisión, estamos hablando de que obtuve valor muy cercano al 0, 0. Digamos 0,001. Entonces diríamos así, ¿no? Voy a ponerlo con otros colores. Cuando yo no tengo ni precisión ni exactitud, yo estoy considerando que todos los puntos que estoy colocando están bien dispersos. Es decir, este punto está muy lejos del valor real. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de que voy a poner más puntos, de que no es exacto. ¿De acuerdo? Pero este punto se encuentra tanto muy lejos del valor que yo deseo como de otros valores. Entonces yo estoy hablando de que no es preciso, porque este punto de acá se encuentra muy lejos del primer punto y se encuentra muy lejos del centro. Entonces vamos viendo. Si yo ahora incremento la exactitud, es decir, si yo sigo manteniendo la misma precisión, que es mala, pero incremento la exactitud, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, los puntos se van a juntar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia las afueras o hacia el centro? Recuerden que estoy incrementando la exactitud. Quiere decir que los puntos se van a juntar hacia el centro. Porque yo la idea es que voy a acercarme hacia el valor real. Pero sigo teniendo diferentes distancias entre los puntos, ¿no? Ahora, si yo en cambio, en lugar de... Ahora regresamos al punto inferior. Si en lugar de incrementar la exactitud, incremento la precisión, estoy hablando de que todos los puntos se van a acercar unos de otros. Pero, como no tengo exactitud, no se van a acercar al valor que yo quisiera en el centro.
Entonces los puntos podríamos decir que se van a acercar entre sí, se van a empezar a empalmar. Y las diferencias entre cada uno de los puntos podría decirse que es muy similar o casi idéntica, pero no se encuentran cerca del centro. Es decir, no son exactos. Y finalmente, si yo incremento la precisión y aparte la exactitud, yo podría esperar que todos los puntos estuvieran encimados en donde yo quería que estuvieran en el centro, ¿no? Ahora, eso es lo que nosotros podríamos considerar como precisión y exactitud. Si ustedes requieren un concepto como tal, pues podrían utilizar esto como guía y hacer su apunte, ¿no? Como tal. Regresando un poquito a los errores, vamos a ver que nosotros, al menos en métodos numéricos, vamos a utilizar dos maneras para hacer los cálculos de los errores. Vamos a poner aquí con otro color. Dice... ¿Cómo calcular los errores? Ahora, si nosotros vamos a calcular errores, vamos a considerar un error absoluto en forma de porcentaje. Y eso es de acuerdo a la iteración. Ahora, eso, entonces, si consideramos iteraciones, y nosotros partimos de un valor real, entonces, si se parte de valor real, diríamos lo siguiente: que el porcentaje de error va a ser igual al valor real menos, voy a ponerlo con, voy a abreviar el valor y voy a poner simplemente V, el valor real menos el valor de la aproximación sobre el valor real. A este resultado yo le voy a sacar un valor absoluto y lo voy a multiplicar por 100 como porcentaje. Eso es siempre y cuando yo tenga un valor real conocido, es decir, parto de algo que sé. Digamos, en el ejemplo de la presión, si yo parto de los 100.000 pascales, entonces yo estaría calculando un error de esta forma. El error, a este error le vamos a llamar error relativo al real. ¿Qué pasa si yo no tengo un valor real de inicio? Entonces, si no existe, un valor real de inicio, entonces lo que yo obtengo es un error relativo por aproximación. ¿Eso es cómo se calcula? Bueno, entonces ese porcentaje de error va a ser igual, y aquí es a lo mejor donde va a entrar en un poquito de confusión. Dice valor de la aproximación actual menos el valor de la aproximación anterior, todo sobre el valor de la aproximación actual. Ahorita explicamos esa parte de las aproximaciones. Y por 100. Bueno, ¿a qué nos referimos con aproximación actual y aproximación anterior? Si recordamos, en la parte de iteración, en iteración decimos que es un proceso que se repite las veces necesarias hasta encontrar el valor deseado. Quiere decir que si ese proceso se va a repetir, si ese proceso son 100 veces, vamos a decir 1, 2, 3, 4. Entonces, en la primera parte, yo no tengo como tal, o sea, la primera vez que se hizo ese proceso, yo no tengo un valor anterior, o sea, es decir, no tengo un antecedente. Pero a partir del segundo, yo aquí obtengo un número, ¿no? Vamos a poner aquí que es el valor X. Y el anterior lo vamos a considerar como W. Quiere decir que en este caso, en ese ejercicio, es X menos W
sobre x, ¿no? Eso es la aproximación actual menos la anterior entre la actual. Y así voy calculando el error. Nada más hay que hacer una aclaración. Lo que se está calculando de esta forma, bajo ninguna circunstancia les da a ustedes la certeza de que ese error, el error se puede reducir muy bajo, ¿no? Hasta por 10 a la menos 5, por ejemplo. Pero en ningún momento es la certeza de que ese valor que ustedes obtienen es un valor que realmente cumple con su ecuación, con su proceso, con su fenómeno. O sea, no lo saben. Aquí hay que tener cuidado cuando se utiliza ese tipo de errores. Sin embargo, pues estaríamos viendo algunas técnicas que por cada uno de los ejercicios de cómo suponer o cómo poder abordar cada ejercicio para que ese error, aunque sea por aproximación, sea algo pues que sea de utilidad para nosotros. La otra ecuación que nosotros vamos a ver para el error, esto es, vamos a llamarlo nosotros como un criterio comparativo. El criterio comparativo va a ser uno de los puntos más importantes en nuestros ejercicios. Cuando vemos el concepto de iteración, decimos se repite las veces necesarias hasta alcanzar un valor deseado. Ese valor deseado es el criterio comparativo. Y la manera en cómo vamos a compararlo va a ser contra un error. Ahora, ese criterio comparativo se va a calcular así. Es el error, le vamos a poner un subíndice S. S va a ser igual a la siguiente fórmula. 0.5 por 10 a la 2 menos n. Y esto es en porcentaje. Donde n es el número de cifras significativas. Es decir, si nos está diciendo que vamos a resolver un ejercicio con 8 cifras significativas, entonces la potencia del 10 va a ser menos 6. Entonces 0.5 por 10 a la menos 6%. Cuando nuestro error, vamos a hacerlo, voy a escribirlo aquí, digamos, supongamos que tenemos n igual a 8. Eso significa que nuestro error comparativo, nuestro criterio comparativo va a ser 0.5 por 10 a la 2 menos 6, menos 8. Todo es un por ciento. Esto es igual a 0.5 por 10 a la menos 6%. Este es nuestro criterio comparativo. Quiere decir que el error, el porcentaje de error, lo voy a comparar contra 0.5 por 10 a la menos 6%. Yo voy a hacer las iteraciones, es decir, yo voy a hacer todas las operaciones necesarias en ese procedimiento hasta que ese error me dé 0.5 por 10 a la menos 6. Cuando me dé ese valor, entonces yo dejo de hacer las iteraciones y digo, este método numérico terminó, este es el resultado que yo obtengo siguiendo esos procedimientos y este es mi valor según el método numérico, y si hay valores reales pues se puede comparar y ver qué errores hay de diferencia, ¿no? Pero eso es lo que llevamos nosotros con el criterio comparativo y el tipo de error que nosotros vamos a utilizar contra ese criterio comparativo. ¿De acuerdo? A continuación realizaríamos un pequeño ejercicio para demostrar los conceptos de iteración, error, valor inicial y demás que miramos anteriormente. Dice así: utilice la serie de Maclaurin para un valor inicial de coseno de x igual a 1 para encontrar el valor de coseno de pi entre 3, ahí se me fue la S. En cada uno de los valores calcule el porcentaje de error relativo y el porcentaje de error por aproximación. Realice las iteraciones necesarias considerando dos cifras significativas. Ok, entonces, la serie de Maclaurin, no sé si recuerdan ustedes en cálculo, uno de los apartados de cálculo diferencial creo es sumatorias y series. Entonces, una serie, una sumatoria, es la manera en cómo nosotros podemos representar una función. Normalmente es una función trascendental por una serie de términos sencillos, es decir, un número más un número menos un número por multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces.
etcétera, etcétera. ¿Recuerdan los factoriales? Los factoriales es la multiplicación del número por todos los números anteriores a él hasta llegar al 1. Entonces, si se fijan, todo esto es puras operaciones aritméticas. Al final del día, una serie de Maclaurin, una serie de Taylor y demás solamente son métodos numéricos. La manera en cómo una calculadora, por ejemplo, o un software tiene programado obtener y otorgar el valor de una función determinada. Ahora, lo que estaríamos haciendo es encontrar ese valor por el método numérico y hacerlo comparando con el valor real de si nosotros colocamos coseno de pi entre 3, ¿no? Primeramente, vamos con esa parte, ¿no? ¿Cuánto es el valor real de esa función? Vamos a poder escribir aquí valor real. Y lo que haríamos es eso, calcular cuánto vale coseno de x. Coseno, y por coseno de x me refiero a pi entre 3. Entonces escribiríamos, ¿no? Igual coseno, dependiendo de su teclado, de su idioma, perdón. Eso va a ser simplemente cos. Creo que en español y en inglés es la misma, cos. Y luego colocamos pi sobre 3. Para el valor de pi, ustedes colocaron pi, abren y cierran paréntesis. Luego hacemos la división de 3. Cerramos. Y con eso nosotros obtenemos el valor de coseno de pi entre 3. Eso es 0.5. 0.5 es el valor real de esa función. Lo que vamos a hacer nosotros, o la idea del ejercicio, es que nosotros utilicemos esta serie de Maclaurin para ver cómo se va modificando ese valor si le agregamos dos términos nada más, si consideramos dos términos, si consideramos tres términos, si consideramos 4, si consideramos 5, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo siguiente es ver la cantidad de cifras significativas. Entonces vamos a poner aquí cifras significativas. Dice el ejercicio que son dos cifras significativas, entonces nomás vamos a escribir el número 2 como tal. Y vamos a calcular nosotros el criterio de error. Ese criterio de error está dado por la fórmula de 0.5 por 10 a la 2 menos n. Entonces dice así, podríamos nosotros calcularla como 0.5 por 10. Y luego vamos a ponerle a la, lo estoy colocando con ese símbolo. Voy a abrir paréntesis para colocar el valor de n. N decimos que es el número de cifras significativas, por lo que es mi celda anterior. N menos, perdón, es 2 menos n, el número de cifras significativas en la parte superior. Y al darle enter se van a dar cuenta de que 2 menos 2 es 0, 10 a la 0 es 1, entonces es 0.5. Ese es el valor del criterio del error. Entonces ese sería el valor que nosotros estaríamos comparando cada iteración hasta lograr que se cumpla, ¿no? Luego vamos a poner aquí, en este ejercicio en particular, variable independiente. ¿Qué es la variable independiente? La variable independiente vendría siendo el valor de x, ¿no? Y para nuestro ejercicio, x es coseno, bueno, la función es coseno de pi entre 3. Si la función es coseno de x, quiere decir que x es pi sobre 3. Entonces, ese es el valor de la variable independiente. Entonces aquí podría colocar simplemente pi, abro, cierro paréntesis, sobre 3 y me da ese número, ¿no? 1.044719.7. Ok, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a manejar 6 números después del punto, 6 dígitos, más o menos así. Bien, ya que tenemos todos nuestros valores iniciales con los cuales arrancar el método numérico, haríamos la siguiente tabla. Cada ejercicio de métodos numéricos se va a resolver de alguna manera con una tabla, o al menos debe haber una tabla presente, porque no saben cuántas iteraciones estaríamos trabajando. Entonces vamos a poner la primera parte es la iteración, para indicar en qué número nos encontramos de operación. Luego podríamos decir valor de la función. Y cuando digo valor de la función me refiero a cuál es el valor de esto. Si aplicamos un término, si aplicamos dos términos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a dar así. Valor de la función. Luego dice que para cada caso vamos a calcular el error relativo y el porcentaje de error por aproximación. Entonces vamos a poner aquí error relativo. Y luego aquí vamos a poner error por aproximación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comenzar con la primera iteración. Es decir, estamos en nuestro primer cálculo. Para nuestro primer cálculo,
o al menos según este ejercicio, nos dice que vamos a utilizar en cada iteración un fragmento de la serie de Maclaurin. Entonces, por ejemplo, en la primera iteración solamente utilizaríamos el primer término. En este caso, sustituimos el valor de la variable independiente en el primer término de la función. Como es una constante, el valor de la función es simplemente 1. ¿Ok? Ahora vamos a calcular nosotros el error relativo. El error relativo se calcula basándome en el porcentaje por el valor real. ¿Tengo valor real? Sí, es el 0.05. Entonces yo puedo calcular ese error. Entonces digo, como es un valor absoluto, al momento de programarlo aquí en Excel, voy a colocar primeramente esa función. La función apps me va a dar a mí el valor absoluto de cualquier resultado de operaciones que se encuentre dentro del paréntesis. Voy a abrir dos paréntesis porque esta es una operación que es una división y hay dos términos en el numerador que se están restando. Entonces dice valor real, que sería el 0.05, el valor de la función, menos el valor de la aproximación. ¿Cuál es el valor de la aproximación? El valor de la función en esta operación como tal. Todo este renglón es mi iteración 1. Y en esa iteración el valor de la función es 1. Cierro el paréntesis y divido con respecto al valor real. El valor real de la función es 0.5. Cierro el paréntesis y si se fijan los colores cambian, significa que ya estoy cerrando la operación de absoluto. Y una vez que cierro la operación de absoluto multiplico por 100. Entonces me está diciendo que el error relativo es 100%, es decir, este valor que estoy proponiendo es al menos es el doble de diferente que el valor real, por eso estamos indicando que es un 100%. Y aquí simplemente voy a ponerle no disponible. En error de aproximación no se encuentra disponible debido a que esta es la primera operación que yo realizo. Un error por aproximación se necesita el valor calculado en la operación actual menos el valor calculado en la operación anterior. Así que necesito al menos dos operaciones o dos iteraciones para poder calcular la aproximación. Antes de continuar con el siguiente, vamos a programar esta celda un poquito diferente para que al momento de arrastrar la información hacia abajo no me cambie los números. Entonces para hacer esta parte nos vamos aquí al valor que dice B5, porque ese valor, no importa cuántas valores información va a tener nuestra tabla, el valor de B5 no cambia. Entonces para anclar un valor y que no se mueva es con el símbolo de dinero, antes de la columna, antes del renglón, y también tengo un B5 aquí, ¿verdad? Entonces antes de la columna, antes del renglón. Y listo, ya quedó. Ahora sí, vamos a la segunda iteración. Bueno, antes de ir con la segunda, vamos a comparar los errores. Tengo dos errores aquí, ¿no? Estos dos errores, voy a poner centrado. Ok. Estos dos errores yo los tengo que comparar con el criterio de error. Cuando estos errores sean iguales, vamos a poner aquí, cuando estos dos errores sean iguales o menores al criterio del error, entonces yo voy a detener mis operaciones, ¿de acuerdo? Bien, como son diferentes, están muy por encima, voy a continuar con la operación y decimos, iteración número 2. Ahora dice, el valor de la función. La función, en la segunda iteración, yo tengo que obtener el segundo término, es decir, el menos x al cuadrado entre 2. Pero notemos que para esta segunda iteración el valor del término 1 no cambió, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, esta función yo la podría programar así. Lo que sea que calcule de la función anterior, le voy a agregar el siguiente término. El siguiente término es menos x al cuadrado entre 2. Entonces yo pongo aquí menos, abro un paréntesis, x. X, ¿qué es? La x representa la variable independiente, que en este caso es pi entre 3 o 1.047. Tomo este valor, le aplico el cuadrado como dice la función, cierro y luego dice 2, ¿no? Entre 2. Le pongo aquí 2 y luego doy enter. Cuando tenga ese valor,
voy a obtener 0.451689. Vamos a ver, lo vamos a dejar en 6 valores después del punto. Y vamos a ver, jalamos el error relativo y ahora me da, como vamos a verlo, me calcula el valor de la función y el valor real. Así es, valor real menos valor de la función entre el valor real, y me da esta información, ¿no? Vamos a poner otra vez en 6 valores, ¿ok? Como yo tengo ya 2 iteraciones, quiere decir que yo tengo ya 2 valores de función. Por lo tanto, el error por aproximación sí lo puedo calcular. Y decimos de la siguiente forma: el valor absoluto, abro 2 paréntesis, el valor actual menos el valor anterior entre el valor actual, cierro, y lo multiplico todo por 100. Y tendría aquí 121.39.144. Vamos a poner otro valor más. No me cabe. Ahí está. Entonces, comparamos los errores. Ahora dice, el error relativo de tener 100% ahora bajó a 9.66. Es mucho más bajo, pero si nosotros lo comparamos con el criterio de error, pues no da el criterio de error, ¿de acuerdo? En el caso del error por aproximación dice 121.39. Eso significa que estamos muy arriba todavía. Así que en ninguno de los dos casos esta iteración me cumple el criterio de error, así que vamos por una tercera iteración. En tercera iteración, la tercera iteración contempla el uso del término número 3 más x a la cuarta entre 4 factorial, pero los términos 1 y 2 siguen siendo iguales. Por lo tanto, el valor de la función anterior yo lo puedo tomar como base y solamente le sumo este término nuevo, ¿no? X a la 4, que sería la variable independiente a la 4 entre el factorial de 4. Para poder escribir el factorial, al menos en la función en inglés, ustedes pueden poner fact, y eso a mí en Excel me está indicando que voy a aplicar la función factorial. Abro un paréntesis y le pongo número 4. Entonces aquí estoy diciendo al Excel, calcúlame el factorial de 4. Si no pueden hacer eso, ahí está. Recuerden que el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Y ya entonces ahí obtendrían como tal el número. Me da 501.796. Le quitamos un decimal. Y luego obtenemos el error relativo. Lo jalamos. Y ya me está diciendo 0.3592. Ok, eso ya es más razonable. Y en el caso del error por aproximación, vamos viendo cuánto me da. 9.98. El error relativo, si lo comparamos con el criterio del error, ya es menor. Estos dos ya es menor. Si nada más me estuviera basando en el error relativo, yo podría decir, ya cumplió, ahí está bien. Pero como también estoy usando el error por aproximación, necesito que se cumplan los dos criterios. Así que si uno no se cumple, continuamos. Y luego vamos a la siguiente parte. La siguiente iteración sería la número 4. Y decimos valor de la función. Entonces estamos en la iteración 4. 4 términos. 1, 2, 3, 4. El siguiente término es menos x a la 6 entre 6 factorial. Tomamos el valor anterior de la función. Le restamos ahora la variable independiente a la 6. Y la dividimos entre el factorial de 6. Fac de 6. Y me da 0.49996. Le quitamos un decimal. Otro más. Ahí está. Y obtendría yo esa información. Dice aquí, podemos jalar la información. Ahora el error es 0.007 para el relativo y es de 0.36 para el error por aproximación. Con esto yo puedo cumplir este criterio de error de cifras significativas con 4 términos. ¿Ok?
como es algo muy sencillo y creo que ya agarraron la idea, o ya tienen la idea de cómo se maneja este asunto, vamos a cambiar las cifras significativas de 2 a 4. Al momento de cambiar las cifras significativas de 2 a 4, el criterio de error se modifica y ahora es .005. .005 me está indicando a mí que estos dos tienen que ser iguales o menores al criterio de error. El error relativo, aún siendo tan bajo, no son iguales. El error de aproximación le hace falta, quiere decir que yo haría una quinta iteración. Entonces, quinta iteración, estamos en el quinto término. Utilizo lo anterior como base y a esto yo le voy a sumar la variable independiente a la 8, que sería variable independiente a la 8, hacemos así, entre el factorial de 8. Punto 500, muchos 5, muchos ceros, de esta forma. Jalo el valor del error relativo, jalo el valor del error de aproximación y comparamos estos dos con la variable independiente. Error relativo está... aquí me equivoqué. Error relativo con el criterio de error. El error relativo sí se encuentra muy por debajo del criterio de error. Sin embargo, el error por aproximación le hace falta muy poco. Si nosotros hacemos la expansión del verdadero valor de la función, nos vamos a dar cuenta de que después de tantos ceros, el 5, hay otros números, ¿no? Así que nos hace falta todavía más precisión. Nos vamos a la iteración número 6. Si se fijan, la ecuación como tal ya no tiene más términos en la parte después del 8, pero podemos ir viendo qué es lo que sigue. Vamos viendo que la potencia va subiendo por 2, se le va sumando 2, perdón, y en la parte inferior el factorial también se le van sumando 2. O sea, 2 factorial es lo mismo que decir 2 por 1. Por lo tanto, 2 factorial y 2 técnicamente es lo mismo. Entonces sería 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial, 8 factorial. El siguiente sería 10 factorial y es x al cuadrado, x4, x6, x8, x a la 10. Menos, más, menos, más, menos. Entonces aquí nuestra base sería el valor anterior menos, sería la variable independiente a la 10 entre lo que sería el factorial de 10. Con eso yo obtendría como tal 0.5 y puedo bajar los valores del relativo y el error por aproximación y me están dando estos 0.05, perdón, 0.000001 y 0.00087. Ambos están muy por debajo del criterio de error y con esto puedo considerar que terminé el ejercicio de la comparación de la serie de Maclaurin con 4 cifras significativas, aplicando en cada iteración un término de la serie. Entonces, más o menos con 6 términos puedo decir que logré un error o porcentajes de errores por debajo del 0.005%. Es importante recordar que eso es en porcentajes, ¿de acuerdo?